que definitivamente lo que yo muestro es a través de diálogos, acciones, impactos, muestro efectivamente condiciones profundas de dolor y de desasosiego y de desamparo en el alma humana. No sé cómo decirlo, realmente a mí la historia del exitoso, la bonita y el rico no me interesan mucho, y en cambio me mueven y me conecto con circunstancias humanas que son fuertes, que son difíciles, y al mismo tiempo estoy muy consciente de que escribir es hilvanar una palabra con otra, es la forma, porque de alguna manera todos, nadie pasa por este mundo ileso, y todos tenemos y compartimos la misma condición humana. El tema es que los escritores son capaces de poder ponerlo en palabras de manera que esa condición humana se universaliza. Y esa es mi aspiración. ¿Cuánto lo logro? Pues quien lo lea podrá decirme cuánto lo logro. Soy una escritora panameña y mi primer libro, que se llama Almas Urbanas, que no lo traje, no está acá, porque se agotó la edición, a ver si la universidad lo imprime de nuevo. Son historias de la ciudad de Panamá. ¿Quién conoce la ciudad? ¿Alguien conoce la ciudad de Panamá acá? ¿Han estado? Quien estuvo en la ciudad de Panamá hace 30 años vio una cosa, y quien va ahora es otra. Entonces mi libro de Almas Urbanas son historias de seres humanos en la ciudad, pero en los cuentos el personaje es tanto la ciudad como los seres humanos. En mi segundo libro, Cuentos Elementales, tiene una internacionalidad. Hay personajes que ni siquiera son panameños, cuentos que ni siquiera pasan en Panamá, pero que le pueden pasar a cualquiera en cualquier parte. Uno de ellos, me lo mencionaba Natalia, se llama Octubre en Chicago. Es la historia de un inmigrante guatemalteco en Chicago. Yo estudié mi posgrado en Chicago y conocí grupos de inmigrantes, de esto hace muchos años, más de 20 años. Pero el drama es el mismo que se vive ahora, solo que antes se vivía un poco más callado, menos expuesto. Pienso que ahí esa es la búsqueda que prosigue, espero por un tiempo, mientras dure mi existencia, una búsqueda de cómo moldear, cómo poder acercarme al otro, cómo tocar el mundo que a veces parece inacible en medio de la inmediatez en la cual nos debatimos. Desde este sentido, podríamos quizás definir algunas cosas con lo que yo hago de esa palabra, tanto en la poesía como en la narrativa, ese repensar la existencia fragmentada, el hombre en situación límites, como Karl Jasper define al hombre que está angustiado, que a veces no es muy consciente de su angustia, pero que se siente sacudido. Eso es lo que quisiera yo también lograr en estos personajes, por medio de la ficción, acercarme a esas ranuras de la cotidianidad, en donde pues sencillamente nos parecemos mucho, independientemente del lugar de donde vengamos, donde independientemente de la época, aquello que escribía Miguel Hernández puede sacudir a una panameña o poder hacerlo a un noruego, si es traducido, por supuesto. Como decíamos ayer en Alemania, en Panamá es una aventura porque no solamente porque hay una escasa cultura editorial, sino es muy difícil llegar a tener un espacio en la sociedad, una sociedad que en alguna medida también se moldea pragmáticamente. Y lo interesante de toda esta aventura es poder encontrar puntos en común, puertos en los cuales uno se siente como en casa, aquí como en Casa de América, como ustedes, y que probablemente a fin de cuentas es lo que más valga la pena de este emprendimiento, ¿no? No sentirnos tan distintos ni tan lejanos, y cómo a partir de los cuentos o de un poema podemos establecer vínculos, podemos establecer reflexiones. Simplemente creo que es una conjunción de muchos elementos. Uno de ellos es que en el caso de los países latinoamericanos, pero además los que están en torno al trópico, el caos es un caos inevitable. Hay corrientes filosóficas al respecto. Yo creo que ese caos obviamente nos avasalla a todos los que estamos allá, y entonces se dan situaciones totalmente inesperadas que con el pasar del tiempo las empezamos a comprender como normales. Aguaceros enormes, repentinos, que son capaces en menos de 15 minutos de causar un desastre en la ciudad, y después de 15-20 minutos
lo que tiene es un sol radiante que quisiera, que es la envidia del invierno europeo. Entonces, uno dice, bueno, pero esto es normal desde que uno es pequeño, es normal desde que uno vive esas situaciones totalmente extravagantes, y esa extravagancia y ese absurdo uno lo va acumulando a lo largo del tiempo, y como tarea, al menos la que yo me he planteado, ser una especie de cernidor de las realidades, ¿no? Y esa realidad cernida, interpretada, reinterpretada, cobra su aspecto más concreto en el cuento, pero para llegar a ser el cuento tiene que ser obviamente amalgamada con la fantasía del autor, y cuando eso ocurre los personajes empiezan a cobrar su vida propia, y uno como escritor empieza a ser una especie de observador de lo que está ocurriendo en su obra, y no puede interceder porque aquello tiene una fuerza viva que no hay manera de detenerla, y ese cuento llega a un destino en el cual lo único que hace el escritor es ser observador y plasmarlo. Pero ahí en este libro está también los ambientes, que está repetido en Ultramarinos también, y creo que el ambiente es algo que es una constante en nuestra cuentística, las lluvias, las sequías, el mar, sobre todo. Y luego este otro componente de que empecé a explorar un poco el tema de lo humano, y sobre todo la parte de, digamos, crítica social, quizá, aunque no es una crítica sin crítica, es como una muestra, o mostrar escenas de nuestra realidad humana social. Luego, Lorca se queda un poco atrás, pero no desaparece, más bien cambia. Y entonces está mi tercer libro, que se llama Origen del Ninfa. Recibí el premio Centroamericano de Literatura Rogelio. En cuanto al contenido, en cuanto al fondo, la forma, pues hemos hablado un poco, y siempre es interesante. Me gusta mucho que te dice Olga que la literatura es encadenar las palabras, y eso es como se va volviendo como armar un rompecabezas, y uno lo tiene medio hecho y luego quieres, pero con una ventaja, porque yo puedo inventarme las piezas, y eso es una trampa, pero es lo más entretenido. Lo mejor que hay, para mí, de esta cuestión es escribir y reescribir y reescribir y reescribir, y si sale algo que le gusta a una u otra persona, aunque sea solamente una, para mí es un éxito. Por el mapa sabía que estaba frente a la falda oeste del volcán, pero se sentía desorientado. No había más sonidos que el ulular suave del viento y las conversaciones de ranas e insectos. Levantó los ojos al cielo y la bóveda negra cuajada de estrellas lo sobrecogió. La media luna en el cielo parecía retirarse sutil del escenario. Hubo siempre tantas estrellas, imposible verlas en la ciudad. Apagó las luces del auto e imaginó ser el primer hombre que habitaba el planeta. Se imaginó sin auto, sin zapatillas de suelas aislantes, sin reloj, sin capacidad para crear fuego. Si hubiera sido ese hombre originario, hubiera tenido el derecho de matar a su ex socio y a su exmujer. El viento frío le hundía cientos de alfileres en el rostro. Al borde del abismo interior, dio un paso atrás, entró al auto, encendió las luces y siguió el trillo, esperando llegar pronto a su destino. En Irlanda también muerden los demonios en el convento. Sus labios sepultan las obras del paraíso y profanan la oración cándida. Sus brazos de fauno desanudan las caricias, y ahora quiero liberar el dolor de las rosas bajo las sotanas, porque me han dicho que allá en Irlanda les hicieron lo mismo que en nuestro rancho. Allá son rubios, no tienen a una madre en azafra, no tienen a un padre que duerme con la botella abrazada, no se despiertan con olor a flor de café en la camisa, no tienen nada de eso, pero en Irlanda también les hicieron lo mismo. No sé si sus manos les hablaron en español, si sus togas almidonadas con incienso rezaron las mismas mentiras. Solo sé que también les cortaron las alas. Allá en Irlanda, a millones de kilómetros,
también están a años luz de que Dios los bendiga. A Cupe el sol le quema el lomo con su ardor ácido de mediodía. El mar parece un espejo niquelado. Sigue recogiendo la malla de pesca, una cosa transparente como una guamala de centellas de aspecto baboso y con un solo ojo, brilla ensartada en la red. Es primera vez que atrapa algo tan raro. Se asusta. Parpadea. Como todos, sabe desde pequeño que las hadas caídas en desgracias por sus andanzas y puterías terminan en las redes de los pescadores. También sabe que cuando ocurre, una hembra lo engaña, le oculta algo. Su abuelo enfrentó hace muchos años y le enseñó que cuando aparecen, ambas deben ser castigadas, una de ellas con la muerte. Pero cuidado, a veces el poder del más allá puede revelarse hacia el que le encuentra. Pretende alcanzar 18 pies. Contra las olas fortalecidas no puede el agua dulce. La corriente se invierte, rebosa de espuma. El torrente se deja transformar en un lago salobre donde descansan garzas. Adquiere el color del mar. Un pez salta y brilla. Desde el horizonte se acerca el bote de motor con su ruido artificial y el griterío de hombres sudorosos por la faena. El torrente se deja surcar por la quilla y el cargamento de pescados aguas arriba. Los gallinazos hacen círculos de augurios fúnebres. Las garzas se espantan. El bote se aleja. Las garzas regresan. El lago se calma. Vuelve la paz. La voz ronca del mar. El torrente sigue bajando, paciente, en espera de la noche en que la luna vuelva a ser rosa y él vuelva a ser río.